Sache Mojos. Buen día, señores. Buen día, señoras. Ejamipko tata noviono. Ejamipko meme noviono. Este 22 de marzo le damos la bienvenida a todos a este espacio cultural. Este 22 de marzo se celebra la Hora del Planeta, una hora dedicada a mostrar nuestro apego, nuestro cuidado a la Tierra, al planeta Tierra. Apaguemos una hora los focos que no sean indispensables. Apaguemos durante una hora, entre 8:30 y 9:30 de la noche. Así podemos cuidar todo, incluso los curucusíes, entre otros animalitos. Será una demostración para preservar la casa grande, el planeta Tierra, para no causarle más daño del que ya le estamos ocasionando. Es poco lo que podemos hacer apagando una hora la luz, pero es una señal. Bienvenidos al espacio cultural Sachemojos, que ya empezamos. Recital poético. Este 21 de marzo se celebró el Día Mundial de la Poesía. Esta fecha está dedicada al género literario que expresa los sentimientos, ¿no? La poesía. Lo hace desde 1999 por una decisión de la UNESCO, la Agencia de Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Comunicación. El objetivo es reivindicar la poesía como una herramienta valiosa para transmitir valores, para preservar las lenguas que están en peligro de extinción y también para fortalecer la identidad cultural de cada pueblo. Esa fue la intención de la Declaración de Naciones Unidas. Además, con el Día de la Poesía se pretende aumentar la visibilidad de la poesía en los medios de comunicación social, en medios como este, según dice la resolución de la UNESCO. Para realzar la fecha se realizan muchas actividades. En Trinidad, este viernes, los que gustamos de las declamaciones tuvimos la oportunidad de escuchar lindas poesías en un recital. Fue organizado por el Movimiento Cultural Pueblos de Leyenda. La gala poética se hizo con varios declamadores. El escenario fue brindado por el restaurante La Estancia, ahí en la estancia de Chichito Vaca, para poder degustar también algo sabroso. En Guayaramerín hubo también un concierto poético, lo organizó el Palacio de la Cultura. Participaron poetas y declamadores de Guayará y también de Riberalta. Se efectuó, en este caso, en Guayaramerín, en el local La Luna, en el barrio San José. San José, a propósito del 19 de marzo. Y el 21, es bueno recordarlo también, es Día del Cine Boliviano. Se dedica la fecha al sacerdote Luis Espinal, que fue asesinado en esta fecha, 21 de marzo, en el año 1980. Y el 21 de marzo es también Día Internacional de los Bosques, una fecha acordada por la Asamblea de Naciones Unidas desde el año 2013. Días especiales, este 21 de marzo. Sigamos en Sachemojos. Música en las colonias de mojos. En la historia nacional, en el capítulo correspondiente a la época colonial, está la presencia de los misioneros de la Compañía de Jesús. Ellos, los misioneros, ingresaron al oriente a lo que hoy es Santa Cruz, Pando, Beni y también el actual norte de La Paz, cuando allí habitaban varias tribus en esa región, grupos de varias tribus.
Las crónicas, escritas por los mismos curas, explican que la evangelización fue su principal objetivo, es decir, convertir al cristianismo a los indios de la región utilizando algo especial. Para lograr la conversión es especial, los misionarios necesitaban que los indios que eran nómadas se queden en un solo sitio para hacer su evangelización. De a poco lograron su confianza. Muchos todavía nos preguntamos cómo los curas convencieron a los indios. Después que los hicieron sedentarios, asentados en un lugar, los sacerdotes utilizaron un arma que resultó eficaz para mantenerlos juntos y también interesados en la religión. ¿Cuál fue eso? El arma fue la música. Sobre este tema de la música en la época misional, encontramos un artículo relacionado con la experiencia jesuítica en territorio de la actual Venezuela, en la actual Venezuela. En el boletín de la Academia Nacional de Historia de Venezuela encontramos un artículo titulado La música en las misiones jesuíticas del territorio venezolano. El artículo fue escrito por la autora María Antonia Palacios en el número 396 del año 2016, que está en internet. En sus consideraciones finales, página 76, la autora María Antonia Palacios dice lo siguiente. El cultivo de la música en los pueblos de misión fue considerado como algo muy importante por los jesuitas, por lo que se afanaron en que este arte floreciera, apoyando la formación de plantillas de músicos indígenas en escuelas especialmente fundadas para tal fin. Los pueblos de misión en suelo venezolano no fueron la excepción. La revisión de los escritos de los cronistas e historiadores así lo evidencia, dice esta autora. En las misiones de los Llanos y el Orinoco se hizo música para tres fines: para dar esplendor y magnificencia a la liturgia, la misa y los oficios, para ayudar en la enseñanza de la doctrina y el catecismo, y también para acompañar las festividades paralitúrgicas, es decir, que van en paralelo a las liturgias. La facilidad natural y la rapidez con que los indígenas aprendieron a cantar el nuevo repertorio y a tocar y construir los instrumentos traídos por los europeos fue reseñada en estos escritos, en estas crónicas. La autora Marianela Palacios dice: a través de la música el indígena abandonó la gentilidad. Gentiles se les llamaba en esa época a los indios que no tenían conocimiento de Dios. Bueno, dice, el indígena abandonó esa gentilidad y sustituyó paulatinamente sus viejas deidades por el nuevo Dios de los cristianos. A través de la música, el indígena se convirtió en el mejor aliado del misionero para esparcir el evangelio. No les bastó a los misioneros solamente con reducir a los gentiles y agregarlos pueblos, sino que procuran también con toda solicitud enseñarles a vivir vida social, política y económica, como también su educación en las buenas costumbres y su mayor aumento. La música fue un catalizador de la labor evangelizadora de los misioneros, dice esta autora. Fue el punto de encuentro entre el viejo mundo y el nuevo. La que trajeron los europeos vino para quedarse. Se mezcló de manera indisoluble con las manifestaciones indígenas, dejando así una traza indeleble de la presencia jesuítica en los pueblos de la misión de los Llanos y de la región del Orinoco. Los Llanos y el Orinoco están en Venezuela. Esto es lo que, bajo el título de Consideraciones Finales, escribió María Antonia Palacios, bajo el título general de La música en las misiones jesuíticas del territorio venezolano. Lo publicaron en el año 2016 y está en el número 396 del Boletín de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Interesante, ¿no? Pero esto es lo que concluye María Antonia Palacios en ese artículo. Otro documento sobre el tema es el titulado La educación musical en el proyecto misional jesuítico
en el caso de Mojos, quien escribió Susana Antón Priasco. Susana Antón es profesora de la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. En este documento ella se refiere también a la educación musical en la época jesuítica en América. Dice, las escuelas de música. Junto a esta enseñanza musical informal a la que accedían todos los catecúmenos, la documentación da cuenta que de una enseñanza musical más sistemática realizada a través de escuelas jesuíticas. Los jesuitas dieron un fuerte impulso a la formación de grupos de intérpretes especializados debido a la importancia que tales intérpretes cobraban en las ceremonias litúrgicas para celebrar los divinos oficios, principalmente en los días más solemnes, según menciona Diego Altamirano. Está haciendo cita esta otra autora Susana Antón. El esplendor de la liturgia era fundamental para completar la tarea evangelizadora, comenzada en la catequesis. De ahí que los jesuitas pusieron todos los esfuerzos para desarrollar al máximo las artes que intervenían en ella, la arquitectura de los templos, de las iglesias, las pinturas y la música en las celebraciones religiosas. El repertorio musical trasladado a la liturgia de las misiones estaba enraizado en la tradición académica del barroco europeo, por lo que requería, a diferencia de la música de carácter catequístico solamente, una compleja infraestructura bastante más que la abarcaba intérpretes, maestros e incluso los luthiers encargados de construir los instrumentos necesarios. La autora en este artículo dice que los niños, que serían los futuros intérpretes en las celebraciones religiosas, además eran educados en escuelas especiales y formaban parte de una élite dentro de la reducción, es decir, la misión jesuítica que se llamaba reducción porque los reducían a un solo lugar, así ocurrió. De hecho, no todos los niños accedían a la escuela de música. Para la entrada en ella se requería no solo acudir a la escuela de primeras letras, sino también pertenecer a la clase más poderosa dentro de la comunidad indígena, como ser hijo de cacique, hijo de cabildantes, de músicos, de mayordomos e hijo de oficiales de otras artes, que todos son estimados como nobles. Un aspecto bien importante. Hace una cita esta autora, Susana Antón. Hay en todos los pueblos escuela de música con su maestro indio, en la que están los hijos de los caciques y principales, y los que sus padres piden que lo reciban y los que desde pequeños muestran mejor metal de voz. Si no tienen buena voz, aprende algún instrumento. La organización de las escuelas, añade esta autora, las escuelas de música, así como la conformación de los grupos de intérpretes estaba basada en la jerarquía social ya existente dentro de los diferentes grupos indígenas. Ser músico se convirtió en las misiones en un símbolo de estatus, ¿no?, de nivel social, y se llevaba a ocupar un lugar realmente destacado en la comunidad. Lo señala claramente el padre José Cadriel, dice otro autor. El ser músico lo tienen por el oficio más condecorado y la mayor honra y favor que se le puede hacer al hijo del corregidor o del cacique principal. Lo más importante, lo más condecorado que es meterle en la escuela de música. Los músicos profesionales encargados de interpretar la música destinada al culto constituían la capilla musical, era una especie de grupo especial, una institución típicamente europea cuya organización interna y repertorio imitaban lo que se hacía en Europa en ese momento. Las capillas de las diferentes reducciones estaban formadas por un coro de solistas, primeros y segundos violines, violones, órganos y arpas. Ese era el grupo instrumental básico al que se podían haber agregado otros instrumentos, de acuerdo a los requerimientos del repertorio, la disponibilidad de ejecutantes, ya que los inventarios
Añade esta autora, los inventarios de los antiguos pueblos mencionan también bajones, como los que tenemos acá en el Beni, trompas marinas, trompetas y fagotes. Escuelas de música en la época misional en el caso de Mojos. Con estas lecturas se puntualiza que la acción de los misioneros utilizando la música quedó en los llanos de Venezuela, en la primera lectura, y también en los llanos de la actual Bolivia. En Mojos sucedió eso. Por eso hoy tenemos la habilidad artística que demuestran muchos indígenas mojeños y un legado de varios miles de hojas con partituras de piezas que los curas enseñaron a los nuevos cristianos. Esa herencia de música misional se encuentra en el archivo musical de San Ignacio de Mojos. Estreno musical. Y ya que hablamos de música, escuchen esto. En Sachimojos compartimos el aniversario 25 de Radio Patujú el 1 de marzo pasadito. Entre los varios mensajes de felicitación a la radio llegó uno de Rocío Méndez Sierra. Rocío es hija de Lola Sierra de Méndez, la compositora, maestra, laureada poeta veniana. Rocío tuvo un detalle muy bonito con nosotros, como regalo de cumpleaños de la radio. Nos ha enviado la copia de una canción, composición de la maestra Lolita. No solo la letra, sino, esto es lo importante, la canción misma grabada por la propia Lola tocando el piano. El soporte ahora es digital, pero el original es un cassette de los años 70 u 80. Es una composición inédita, nos ha dicho Rocío, y por eso no más palabras. El título es Legendario Mojos. Es un taquirari. Escuchemos a Lola Sierra de Méndez cantando el taquirari Legendario Mojos y tocando el piano. Esta es la Legendario Mojos. Esta es la tierra del legendario Mojos. La tierra del gran Paitití. Aquel que dio para Bolivia la sangre más viril. Esta es la tierra del legendario Mojos. La tierra del dorado, futuro conquistó. En sus pampas y bajíos derramó generosos sus dones de perdón. En sus pampas y bajíos derramó generosos sus dones el gran. Allí se vive la vida en todo su esplendor. Aquí se vive la vida en todo su esplendor. Es la última frase de esta bonita canción de la compositora Lola Sierra de Méndez con el taquirari Legendario Mojos. La compuso en 1972. Un honor de Sache Mojos que lo tenemos gracias a la familia Méndez Sierra. Sigamos en Sache Mojos. Calendario histórico regional. Llegó el espacio preferido por muchos para repasar algunos hitos de la historia regional correspondientes en este caso al mes de marzo. Calendario histórico regional año 1892, 24 de marzo, nace Rómulo Arano Peredo en San José de Guacaraje, provincia de Itenes. Nació en una celda de la policía de Guacaraje, donde su padre, Rómulo Arano Peredo Leigue, su prefecto de Itenes, y su madre, Leopoldina, estaban presos por una subversión de sus contrarios políticos. Estudió la primaria en su pueblo natal y se graduó bachiller en Trinidad. Se tituló maestro en la Escuela Nacional de Maestros en Sucre
Ganó el primer premio de los Juegos Florales en 1913. Ejerció el periodismo, fue director del diario El Imparcial en Cochabamba. Fue subprefecto de la provincia de Itenes. Integró el Consejo Municipal de Cochabamba. Fue el primer prefecto del departamento Pando. Después ganó un curul de senador por Pando. Fue senador por el Beni también. Se exilió voluntariamente en Argentina en el gobierno de Gualberto Villarroel. Es autor de la novela La Urna de los Milagros. Premio Nacional de Literatura en 1963. Tuvo 11 hijos. De ellos, Guido, Inti y Roberto Coco, militantes comunistas, integraron la guerrilla del Che Guevara en Ñancahuazú. Rómulo Arano Peredo murió en Cochabamba en septiembre de 1964. Calendario histórico regional, año 1923, 24 de marzo. Nace en Trinidad Pablo de Mrisaki Peredo. Estudió primaria y secundaria en su pueblo natal, bachiller del Colegio Nacional 6 de agosto. Se tituló abogado en la Universidad Mayor de San Simón. Se especializó en Derecho Constitucional. Ejerció como secretario en la Embajada Boliviana en Naciones Unidas y también en Francia. Fue delegado de Bolivia en Naciones Unidas. Fue cónsul en Nueva York y embajador en Bélgica. Fue magistrado en el Tribunal Andino de Justicia y primer presidente del Tribunal Constitucional. Fue catedrático de las universidades de Cochabamba y de Trinidad. Escribió libros sobre derecho constitucional y derecho administrativo. Cultivó la poesía y el cuento. Falleció en el año 2015 en Santa Cruz. Calendario histórico regional, año 1682, 25 de marzo. Se funda la primera misión jesuítica mojeña con el nombre de Nuestra Señora de Loreto. Es el inicio de la evangelización de la región de Mojos. Lo hizo el sacerdote Pedro Marván con gente de la tribu Maremono. Se bautizaron ese día más de 500 personas. Los primeros convertidos a la religión fueron el capitán Yucu, que pasó a llamarse Ignacio Yucu. La segunda fue una nieta de él, bautizada María. Su rápido crecimiento indujo a los misioneros a buscar un sustento sostenible. Lo encontraron en el ganado vacuno que trasladaron desde Santa Cruz. Actualmente, Loreto es municipio autónomo y capital de la provincia Marván. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en el programa especial cultural Sachemos. El padre artista. El Día del Padre se festeja el 19 de marzo. El país se paraliza. El 19 de marzo en Bolivia se celebra por triple partida, sin embargo. Celebramos el Día del Padre, el Día del Radialista y el Día del Carpintero. Y como los carpinteros tienen de patrono a San José, la yapa es para las Josefas, los Josefos y los Pepes. Es un día especial, especialmente para los hijos y las hijas. Por la fecha del 19 de marzo, nosotros queremos recordar aquí a algunos padres que son recordados por sus hijos o hijas. Hemos seleccionado a dos padres ligados a la cultura, en alguna faceta de la cultura. El primero, empezamos con Horacio Rivero Egues. Casi que es vano preguntar quién no conoce a Horacio Rivero Egues. Poeta, nació en Reyes en 1905, murió en Trinidad en 1973. Horacio fue maestro de literatura, ejerció el periodismo. Su obra mayor es el poemario Hojas y Cáscaras. Recordaremos a Horacio papá por intermedio de su hijo Óscar Rivero Aramayo. Óscar, hijo, profesional, odontólogo, cantante, compositor, dirigente cívico, entre otras cosas. Fuimos a la casa de Chay Rivero. Nos hemos trasladado al domicilio de don Óscar Rivero Aramayo, que ya es conocido, cantor, compositor,
también profesional odontólogo, pero es hijo de Horacio Rivero Egues, connotado poeta veniano. Gracias, don Óscar, por recibirnos en su casa. Gracias por entrevistarme, gracias por estar en mi casa. Siempre me gusta recibir amigos en mi casa, que me visiten, siempre. Lo heredé de papá Horacio. A las 6 de la mañana estaba sentado en la casa de al lado, que fue la casa paterna. Ahí nos crecimos, ahí nos criamos todos, los 6 hijos aramayos. Había un torón en el medio patio y ahí lo visitaban casi todos los días, a las 6 de la mañana hasta las 7, el doctor Alfredo Cortés Candia, del quien era compañero de curso. Ajá. Y muy amigos. A las 6 venía. 6:30, ya estaban ahí. 6:30, estaban hasta las 7:30. Y don Alcides Sartori Gómez, eran sus visitas matutinas, casi diarias. Casi diario. Entonces, en la tardecita venía, entre otros de los que me acuerdo, el doctor Luis Velasco, que era mi colega, odontólogo. Ese venía en la tardecita, casi todos los días. A las 5 o 6. Más o menos. Y se quedaban otra hora de conversación. Mi padre era muy conversador. En la mañana conversaban con qué, con un cafecito. Claro, entonces a mi madre en jovencita fue Choca, de cabello choco, entonces su apodo era Choca. Y llegaba ella y recuerdo bien la expresión de los amigos de papá, el doctor Alfredo y don Alcides Sartori Gómez, de quienes guardo un grato recuerdo. Digan, Choquita, buenos días, hola don Alcides, hola doctor. Le invitarnos café, claro. Y mamá les invitaba un cafito chico. El cafecito chico clásico. Clásico. Tinto. Tinto, y pues, tinto y caliente, ¿no? Y café nuestro. Café, claro, molido aquí. Destilado. Destilado. Tostado y molido aquí. Y Horacio tenía por preferencia el café en bebidas, por ejemplo, bebidas domésticas. ¿Qué prefería? ¿Café? Mi padre ¿chocolate? Fue un hombre que nunca tuvo preferencia por ninguna comida ni bebida. Era hombre de comer y beber bebidas domésticas, caseras, muy poco. Pero si le daban a elegir, ¿usted se recuerda? Ah, ¿tomaba un café? Claro. ¿Y en comidas? ¿Saladas? En comida, le heredé yo cualquier comida que tenga buen sabor, esté limpia y caliente, ¿no? Cualquier comida. Pero recuerdo vagamente que le gustaba mucho este asunto de los menudos. Ajá. Lo que se tiran en las parrilladas, ¿no ve? Tripa gorda, lengua, no sé qué va. Digamos. Pero muy, muy rara vez, yo lo escuchaba decir, desearon algo que en esa época se vendía por las calles, los menudos lavados y sancochau, que también se les llamaba en términos genéricos los sancochau. No sé si cuando usted fue jovencito habías... No. Entonces, cuando fuimos jovencitos íbamos a jugar pelota, porque no era fútbol, se llamaba, a jugar pelota a la cancha vieja, donde ahora el Coliseo. El Coliseo. Y a la cancha nueva, que era un cercado de palma, nos sacábamos la ropa y la dañinera entre compañeros era hacernos un sancochau. ¿En qué consistía eso? En darle un nudo a la manga de su camisa. Así que es, bueno, es Bueno, estamos hablando de Horacio Papá. Sí. Horacio Papá, en relación a los niños pequeños, ¿cómo era? ¿Era cariñoso o era enérgico? Demasiadamente cariñoso. En los años que viví de joven junto a él, que fue hasta mis 18 años, cuando ya me fui a la universidad. Todo hasta el bachillerato. Hasta el bachillerato. Yo viví junto a mis padres. ¿Cómo fue él? Fue un excelente padre. Nunca dijo una mala palabra, una palabra soez. Nunca. ¿Y cómo exigía o no exigía las tareas del colegio? No exigía nada. Todo era espontáneo porque había el hábito de la lectura en él. Y nosotros no fuimos alumnos brillantes en el colegio, no, pero fuimos alumnos buenos. Ahí está, un diploma de mi hermano. ¿Él conoció a los amigos de usted en el caso particular? Claro. ¿Venían aquí sus compañeros? Donde estamos, esto era monte. Mi casa terminaba donde es mi barda actual. Era un cerco de Chuchío. Y de acá para acá era un monte, incluyendo la calle y las construcciones que hay hasta el alambrado del aeropuerto. Montes. Y esto era hasta la calle, incluyendo
era el terreno de mi padre. ¿Y aquí venían los compañeros de usted? Oh, porque aquí habían guayabos, hasta ahora tengo un guayabito. Venían ahí. a la fruta. Claro, guayabos, toronjos, turinos. Que Y no cuando vienen. llegaban los muchachos, ¿qué actitud tenía él? ¿Hubo ocasión? Sí, claro, no, mi padre era muy, Los daba la muy bienvenida. receptivo, muy cariñoso. Pasen chicos, claro. Llegaban con mucha confianza. Pasen chicos, mi casa no fue una casa de grandes ¿Y comodidades. usted tuvo corteja antes de ser bachiller? ¿Corteja? Ah. Claro. ¿Y cómo se portó él ahí? Me daba consejos con mi cortejo. Como era maestro, él me contaba que las chicas lo molestaban en las clases. Don Horacito, así le decían. Por los hijos. Por los hijos. Fulanita es la corteja de Julano. Hola niña, nada más. Papá, según tengo entendido, no fue de hacerse bromas con sus alumnos. Entonces, ¿cómo es que él conoció a algunas de mis enamoradas? Algunas, claro. De las varias que hubo. Hubieron varias. Recuerdos muy gratos y que tengo en mi corazón con mucho respeto. ¿Cuál era el espacio preferido de él, dentro o fuera de la casa? Debajo del torón, debajo de los árboles, leyendo. Leyendo. Solito aunque sea. Solito siempre, leyendo. Tenían unos perritos muy chicos que lo rondaban. Leyendo, mi padre leía todos los días de su vida. Horacio fue maestro Él, en colegio. ¿Era maestro en casa? ¿Les enseñaba su materia a ustedes? Si había necesidad, sí. Era un hombre de consulta, aparte de padre. Papá, me han dado ahora los muchachos lo buscan en el teléfono, en la computadora, o no se puede en la televisión. Todas esas cosas no había radio en Trinidad, no había luz, no había radio, no había televisión, no había computadora. Bueno, pues no había nada. Pero entonces, él respondía a las consultas. Claro, entonces papá, como era un hombre tan lector, pues tenía mucha información de muchas cosas. Por ejemplo, papá, ¿cómo fue que alguna tarea que yo recuerde, cómo fue que llegó aquí el primer avión? Hijito, fue una cosa memorable, aterrizó en un bajío en la Laguna Suárez. De los que va a Puerto Almacén. Lo acomodaron, lo nivelaron, ahí aterrizó el primer avión, bajaron creo que 4 o 5 pasajeros. Listo, la tarea hecha. Ya estaba. Entonces, tú viste, claro, cómo iba a perder el aterrizaje del primer avión que llegó a Trinidad, todo el mundo nos fuimos, entre medio yo. Y fue un muchachito que le gustó siempre, según me relata, en Reyes. Su niñez de él transcurrió en Reyes. Claro, él nació allá, ¿no? Nació el 12 de julio de 1905. Hijo de Victorino, hijo del doctor Antonio Rivero, abogado. ¿Y de su abuelita de usted, cómo se llamaba? Virginia Ewe Salvatierra, la mujer del doctor Antonio Rivero. Horacio era querendón, dice usted, de los chicos. ¿Tuvieron alguna anécdota que usted pueda contarnos? Recuérdese, a ver. Bueno, muchas, ¿no? Algo que... Porque compartimos mucho que con lo él. muestre a él. En muchas facetas, pues, por ejemplo, nos hablaba mucho de los libros, de lo importante que es leer, de lo hermoso que es leer, que uno conoce el mundo sin viajar cuando lee. Papá sabía tanto de tantas cosas, me acuerdo bien, cuando la Revolución Cubana, papá era suscrito en esa época a una revista cubana que llamaba Bohemia. La leímos entera, la Revolución de Fidel Castro, hasta famosa cuando lo hizo fusilar a Camilo Cienfuegos. Entonces, así que papá nos hablaba de todo. Y después tenía por hábito, por ejemplo, cuando llegaban los sures, le gustaba mucho capear por las proximidades de aquí de la casa, como era todo esto monte, a la mano derecha de la pista de aterrizaje, monte cerrado, donde usted pillaba pues pillos, pillaba chaicitas para cazar y víboras. También una vez me escapé de la mordida de una debajo de una teja, porque había una tejería por ahí que se llamaba La Coinco. Bueno, llegaba el sur y uno de sus hobbies de papi era salir a pasear a la pampa, ¿no? con nosotros, los más grandecitos, los hombrecitos. Era yo el mayor, Gustavo y Nuni, con nuestra onda y bolas de barro en el bolsillo. Andar por la pampa,
a mirar el monte, papá, le gustaba mucho eso. Y con machete en mano íbamos, nos cortaba Machete por si acaso. unos palitos así, a manera de defensa por cualquier cosa, y nos íbamos a andar un par de horas por toda esta zona. Y de ese compartir, usted, Óscar, Chay Rivero, ¿qué extraña más de Horacio Padre? ¿Qué le gustó Oiga, más? diga que yo sé que todos nosotros, usted, él, todos queremos a nuestros padres, pero siempre estimé que yo quise, más que la mayoría de la gente quiere a sus padres. Para mí ellos fueron todo, al extremo de que una vez que yo egresé odontólogo, en una fiesta, porque yo cantaba con los cantores del Valle, ahí está la foto, si tiene curiosidad, Ujú. que era un conjunto en esa época, posiblemente el más famoso de Bolivia en el folclore nacional, los cantores del Valle. Viajé con ellos por todo el país, actuamos en Oruro, en Cochabamba muchas veces, en La Paz muchas veces, por la zona del Chaco, Camiri, Villazón, Sanandita. ¿Y qué dijo él sobre Yacuiba. eso? ¿Él tuvo una actitud sobre eso? No, Yo le preguntaba, ¿qué le apega a usted más con Horacio? entonces, en una de esas reuniones en las que yo estaba de cantor, se apegó un señor, porque esa reunión en Tarija era para ese señor, que era tarijeño y había llegado, como suele suceder, después de mucho tiempo llegó a Tarija, a su pueblo, y sus compañeros y amigos le hicieron un churrasco. Y ahí cantamos los cantores del Valle. Entonces él me dice, porque me vio distinto, ¿no? Y hablar distinto. Oye, me dice el chapaco, vos sos Camba, ¿no? Sí, señor. Sí, doctor, porque era doctor médico. ¿Y qué haces en Tarija? Y cantando con los cantores del Valle, música tarijeña. Porque yo canté toda mi vida, le dije, ¿no? Y toco la guitarra muy bien. Y se hace la segunda voz y la tercera voz. ¿Y quién es tu padre? ¿No? ¿Y a qué más te dedicas? ¿O sos cantor? No, yo canto por hobby, le dije. Pero yo soy estudiante de la universidad. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y qué estudias? Odontología. No, hombre, me dijo. ¿Y en qué curso estás? Egreso este año. Pero caramba, sí, le dije, no, soy cantor y soy futuro odontólogo. ¿Qué vas a hacer tu vida? Quiero ser cirujano maxilofacial. Ahí va la anécdota. ¿Eso es lo que quieres ser? Sí. Pues te invito a que te vas conmigo a Santiago de Chile. Soy director de un hospital y ahí hay el servicio de cirugía maxilofacial y ahí vas a estudiar en mi hospital. No te ofrezco dinero porque no te voy a dar beca, yo no soy el Estado. Simplemente te ofrezco la posibilidad de que hagas tu especialidad. espacio. El espacio, en el hospital donde yo soy El director. cupo. Eso es sacarse una lotería. Una lotería. Pero era necesario algo. Nada. Solo que yo llevé mi título de ley. Ya. Y allá te voy a dar la comida cuando estés de turno, me dijo. Porque vas a hacer turnos, ¿sí? Y vas a salir especialista. Pero no te voy a dar dinero. Así que te voy a conseguir un trabajito con algún colega para que tengas para tu cortejita, para tu cigarro, para tu vino. Mire, si yo quería hacer eso y estaba el ofrecimiento ahí, ¿cómo querría a mis padres? Que lo pensé, lo razoné y me voy. Eso significaba irme ya. Y mi padre no estaba muy viejo, pero estaba muy enfermo. Entonces, Usted el mayor, ¿no? yo soy el mayor. Entonces, ¿qué decisión tomé? Abandoné la propuesta por venirme con mis padres. Y fue lo que hice tras que egresé como vendado de los ojos, porque tuve otra propuesta ya de otro tipo, matrimonial, quién sabe, en Santa Cruz, para quedarme a trabajar allá con consultorio, con todo. Y cerré los ojos y me vendé y me vine a Trinidad por dos cosas importantísimas en mi vida. El amor que tenía por mis padres, papá y mamá, y por amor a este pueblo. Un gran detalle. Que Bueno, sigo- dos grandes detalles. Que sigo amando entrañablemente, con tanta deficiencia. He sido dirigente cívico, luché mucho por conseguir algunas cosas. Conseguí algunas. Pero qué difícil nos hace la vida en Trinidad. Aún hoy, ¿cuánto cuesta tener agua en la casa? Y yo Bueno, soy- perdone, ese amor por sus padres, por su papá especialmente, lo ha hecho aprender algunas poesías de Horacio. claro. Yo le quiero pedir
que usted nos exponga una de ellas, la Pero que muy bien. prefiera o la que conozca. ¿Puedo recitar? Y si me equivoco, repetimos el pedazo. Claro. Claro que sí. Hay un poema que es dedicado a su madre, pero no es un poema llorón, como suelen ser los poemas a la madre, por el excesivo o por el grande amor justificado, por cierto, que tenemos por nuestras madres. Pero este poema no es un poema de amor a la madre, es un poema de descripción de una forma de ser de su madre, que es uno de mis poemas favoritos, lo he recitado N veces. Se llama Cuando tengas hijos. Y dice así: era mi madre una anciana que tenía por costumbre sentarse muy de mañana a rumiar su pesadumbre con resignación cristiana. A mí me inquietaba el verla pasarse así largos ratos, como haciendo garabatos, con grumos, dardos y perlas que añaden mis malos tratos. Se pasaba así largas horas de soledad, olvidada. De esa extraña manera me parecían las banderas de una vejez desgraciada. Cierta vez le interrogué: si te entrañan así, dime, mi madre, ¿por qué? ¿Por qué te pones así? Cuando te veo sentada en ese viejo sillón, pensativa, ensimismada, cual si una pena guardada hubiera en tu corazón, me pregunto si tal vez al respeto te falté, o en tu espíritu sembré la pena que te atormenta. ¿Sufres acaso por mí? Soy el dolor de tu alma. Si de tu entraña así, dime, mi madre, ¿por qué? ¿Por qué te pones así? Sigo pensando después, quién sabe si sea una tontera, que no es esta la primera, que no es la primera vez que te veo de esta manera. No me dejó hablarle más, como quien hace acertijos, alzó la mano y me dijo: tú solo me entenderás recién cuando tengas hijos. En este homenaje a los padres quisimos conocer a otro papá artista. Seleccionamos a otro poeta y elegimos a Félix Pinto Saucedo. Félix Pinto nació en Trinidad en 1922, falleció en la misma ciudad en 1976, relativamente joven. Profesional odontólogo, fue diputado, presidente de Federación de Ganaderos, perteneció al grupo Fuego en la Poesía, en La Paz, es autor de los libros Espumas del Remanso, Brisas del Bajío. Su estilo, dicen, de poesía es lorquiano por su lenguaje rico, muy variado, popular. Para recordar a don Félix Pinto buscamos a su hija Katia Pinto Dura. Katia es chef, cocinera profesional, y fuimos a su domicilio en Trinidad. Gracias por recibirnos a Katia Pinto. Quiero dar la bienvenida al programa Sache Mojos a doña Katia Pinto Durán, quien nos recibe en su domicilio aquí en la ciudad de Trinidad. Katia, gracias por recibir a Sache Mojos. No, pues para mí es un gusto, encantada de recibirlo siempre aquí al licenciado amigo. Hoy vamos a hacer un homenaje por el 19 de marzo pasado, que fue el Día del Padre, Día del Radialista, Día del Carpintero, Día de los Josesanos o Josefas, también el 19 de marzo. Pero vamos a rendir homenaje a los padres. Y Katia es hija de este señor, Félix Pinto Saucedo, poeta esencialmente, aunque también él tuvo una profesión, él era odontólogo. Pero sí, vamos a hablar precisamente de Félix Pinto papá. Papá, perfecto. ¿Cómo era, qué era, cómo se desempeñaba Félix Pinto papá? Bueno, él, cuando nosotros éramos pequeñas, porque nosotros vivimos aquí en Trinidad, en esta casa precisamente, desde el 58, desde el 59 hasta el 67. Casi 10 años.
Sí, en esa temporada yo era pequeña, mi hermana igual éramos. Mi hermana me lleva 2 años y yo viví aquí hasta mis 9 años. Entonces él era muy cariñoso, él era muy afectivo con todos los niños, muy apegado a los niños, sí. Y con nosotros, pues comprenderás que nos tenía un afecto especial, ¿no? ¿Y había una adulada? En realidad, no, las dos, él nos trataba a las dos. A mi hermana le decía Inesita y a mí me decía Negrita, porque yo era morena y mi hermana blanca, ¿no? Entonces siempre nos hablaba así con cariño. Y él era muy dedicado en el sentido de que, por ejemplo, nosotros atrás teníamos árboles frutales y entre ellos había un árbol de naranja y él nos llevaba atrás y nos pelaba las naranjas, nos hacía chupar naranja, él en persona. Su costumbre. Su costumbre. Todos los días cuando era época de las naranjas. ¿Y de qué les hablaba mientras pelaba la naranja? No, ¿Cuál era la charla? La charla era de la fruta, del campo, porque él, comprenderá, él se crió entre Trinidad y San Javier, ¿no? Ellos tenían, su padre de él tuvo propiedades allá y era más, tenía muchas plantaciones de fruta. Entonces él nos hablaba sobre lo bien que hacía la fruta y tuvieron la huerta también acá, ¿no? En la ciudad. Teníamos frutas, ¿no? Teníamos frutas y también pues él iba cada fin de semana. En esa época no habían muchas movilidades. Mucho el carretón todavía. No, teníamos la suerte nosotros pues como somos emparentados, bien parientes además por el lado de mi mamá con los Vieira. Ellos tenían un tractor, entonces, y teníamos mucha relación con ellos. Entonces mi padre con tío Pablo Salles, que en esa época vivía, que era casado con tía Esperanza Vieira, se iban en el tractor y lo llenaban todo lo que podían. Todo lo que podían de fruta y traían y repartían a toda la familia, ¿no? Entonces, Félix Pinto era apegado a los niños, a sus propios hijos. Sí. ¿Cómo era con los amigos? ¿Era amiguero? Muy amiguero. ¿Quiénes, por ejemplo, eran sus amigos? Muy querido, muy querido. Sí, bueno, de sus amigos de afuera no le puedo nombrar yo, pero sí él era muy amigo de los de la familia, le puedo nombrar, era muy amigo con tío Antonio Vieira, muy amigo con tío Pablo Salles, muy amigo con tío Fernando Pérez. O sea, le digo que aparte de la relación familiar, eran amigos. Se juntaba con ellos, charlaban, quizá porque la parte cultural, ¿no? Porque ellos habían estudiado afuera y en Brasil, y él hizo una especialidad en Brasil, tenían algo en común. Y Pablo Salles era hijo de brasilero, hijo de un gran científico, entonces se llevaban muy bien. Y le gustaba mucho no tanto la fiesta con el baile, sino las reuniones sociales. Porque él departía mucho, él tocaba la guitarra. ¿Ah, sí? Sí, tocaba guitarra y tocaba... ¿Lo recuerda en algún momento que cantó algo especial? No cantaba. Ah, solo tocaba. Tocaba, él punteaba la guitarra. Punteaba la guitarra, él tocaba la guitarra en privado, le cuento. En la casa, ya en La Paz, que teníamos ya, vivíamos allá, vivimos toda la temporada ya de mi adolescencia, desde mis 9 años para adelante. ¿Los años 70? Sí, 68 para adelante. Y allá él, por ejemplo, acostumbraba encerrarse en la sala, en el living, allá como se estila el living y todo eso. Y él en la noche, con la luz apagada, tocaba guitarra. ¿Como para inspirarse? Seguramente, ¿no? Él punteaba con la luz apagada y uno escuchaba su música nomás, ¿no? Y en la jornada diaria, digamos, al comenzar el día, el desayuno, ¿cómo compartían? ¿Cómo era el papá ahí, en la mesa? Él era una persona muy autosuficiente. Sí, a él le gustaba servirse. Ah. Sí. Él, por ejemplo, si él deseaba alguna cosa, él decía, voy a hacer. Y por eso yo aprendí de mi padre a hacer cuñapé, a hacer fritos de almidón, a hacer el sonce y todo, porque con él me decía, ven y vamos a hacer... De ahí nació la chef. Exactamente. Yo en La Paz vivía y a él le daba deseos de cosas de acá, pues, ¿no? Y muchas veces mi mamá, pues, había salido o alguna cosa y me decía, ven y vamos a hacer unos cuñapecitos. ¿Y se daba tiempo?
Claro, cuando él llegaba del consultorio, él regresaba. ¿Y su hermana también? Así, mi hermana también, sí. Con las dos hacíamos empanadas. ¿Y en el almuerzo? En el almuerzo era un poco la pelea porque como él tenía un problema de salud, siempre tenía su dieta, ¿no? Y entonces la pelea era que yo me sentaba a su lado izquierdo y mi hermana al lado derecho y nos sacaba del plato alguna cosa porque se acobardaba de comer su dieta, ¿no? Y de eso de la mesa, ¿qué comida era su preferida? A él le gustaban mucho las comidas venianas, porque vivíamos en La Paz, él estudió y vivió mucho tiempo en La Paz también, en su juventud, y entonces él como que añoraba todo lo que era del Beni. ¿Y algo en particular? No, el majao le encantaba la sopa tapada, le gustaban los masacos, le encantaba la tortilla de huevo y peta. Fíjese que nunca más yo la he comido. Bueno, ahora ya está prohibido. No, pero en esa época él se la hacía la tortilla de huevo de peta y le gustaba mucho la tortilla de huevo de pillo también. Y el postre, su postre preferido era la leche crema. Leche crema. Crema al horno, ¿no? ¿Recuerda usted algún momento especial, una anécdota que nos cuente de él, de los varios momentos que seguramente los tiene? Bueno, él era una persona tan sencilla y tan, como le digo, en su forma de ser, era muy espontáneo, ¿ya? Bueno, les voy a contar que cuando yo era jovencita, ya de 14 años, la época era pues de la minifalda, ¿no? Estaba en su auge la minifalda. La moda. Y yo tenía una fiesta y justo un vestido pues como mío, chuto, ¿no? Claro, y entonces él me mira y me dice, ¿y qué fue? ¿Le faltó tela a la costurera? Y yo me quedé así, creo que sí. Pero él nunca me regañó. Yo no me acuerdo de él que me haya levantado la voz siquiera. Eran observaciones sutiles. Sí, y además él conmigo y con mi hermana jamás nos los reteó, las golpeó. Nunca tuvo. ¿Eran castigos espirituales? No, él sabe que él nos exigía mucho el estudio y la lectura. Su castigo de él era que leamos libros, ¿no? Bueno, no era hasta que nosotros nos acostumbramos. Por ejemplo, en vacaciones, como él se quedaba allá y nosotros nos veníamos acá al Beni, él nos daba tarea, nos metía en la mochila, no había mochilas en esa época, nos metía en el maletín 3, 4 libros para que leamos. A la vuelta me dan cuenta. Exacto, 3, 4 libros y entonces de esa forma nosotros nos acostumbramos a leer. ¿Qué extraña usted de Félix Pinto, su papá? Pues su tranquilidad, su humanismo. Él era muy humanista, muy solidario con la gente. Tan solidario con la gente que le voy a contar que en La Paz él tenía su consultorio muy bien montado en la Avenida Arce y mucha gente de acá del Beni iba a hacerse curar con él, porque él ya era conocidísimo. Entonces era conocido de Santa Cruz más iban. Y él se conformaba con que con que lo busquen y le llevaban, la gente que iba de acá le llevaba charque, le llevaba un queso y no le pagaban. Capaz que hayan llevado una docena de huevos criollos. Más o menos, sí. Él se conformaba, feliz, llegaba con su queso. Me trajeron de Magdalena, sobre todo la gente de Magdalena, porque él vivió allá, bueno, vivimos allá, yo nací allá y mi hermana también, en la época en que mi papá trabajaba allá, ¿no? Él tenía de base Magdalena porque él se iba trabajaba en las barracas. Se iba por todos los ríos, por todas las riberas. Él se conocía todo lo que es el río Itenes y sus afluentes. Porque eran barracas gomeras todavía. Barracas gomeras hasta Guayara. Desde Guayara para abajo él entraba por Bellavista, por todos lados. ¿Usted alguna vez lo acompañó en sus viajes? No, éramos chiquititas nosotros. Yo de Magdalena me he venido pequeñita y mi hermana igual. Así que éramos pequeñas, pero él ese era su trabajo, ¿no? Después ya, cuando ya él seguramente ahorraron lo suficiente, se vinieron y ya se establecieron aquí en Trinidad, compraron esta casa. Félix Pinto fue odontólogo, tenía especialidad incluso, no recuerdo cuál. Sí, era maxilofacial, cirujano maxilofacial. Pero destacó también como poeta. Sí. Yo le he pedido a usted antes que escoja una poesía y la lea. Claro. Para el programa. Ya, yo voy a leer una poesía que es muy simbólica, digamos, y muy significativa para él, porque su forma de ser de él era la preocupación por la pobreza de la gente, ¿no? Él vivía con esa preocupación siempre y cuando venía a Trinidad él trataba de ayudar al que podía.
Entonces, el último poema que él publicó en el periódico, porque él publicaba siempre en el diario y en Presencia, el último poema publicado por él fue El costal vacío, ¿ya? Que fue un poema inspirado en un cuadro, porque él pertenecía ya a la Sociedad Artística de La Paz, ¿no? Y todas las, tanto pintura como poemas, como literatura, participaba en todo, y en una inauguración de una galería de arte, una expositora famosa, una pintora famosa, la profesora Arguedas, no me acuerdo su nombre, presentó un cuadro de unos trigales muertos, ¿ya? Un cuadro hermoso, el cuadro era grande y los trigales, lo que más se destacaba eran los trigales muertos. Entonces, caídos, él le preguntó a la autora por qué en qué se había inspirado. Entonces la autora le dijo que era Mafalda Córdoba, se llamaba ella, ahora que me acuerdo, era profesora Mafalda Córdoba. Y entonces ella le dijo que en la pobreza de la gente, en la pobreza y el encarecimiento del alimento básico, que es el pan, en esos tiempos había subido el precio, y que la miseria después del pueblo, ¿no? Que no tenía ni siquiera acceso al pan. Entonces él tomó la idea. Entonces él, después del relato de la señora Mafalda, llegó a la casa y se sentó a hacer el poema, ¿no? Léalo, poema por favor. Lo voy a leer. Se llama El costal vacío. Mañana no habrá pan, el hambre a cuestas llenará mi costal con su silencio. No habrá pan para ti, para nosotros, para tantos marcados por la suerte que enraiza el dolor en cada pecho. Este costal vacío lo llenaré de penas y de viento, cullicaré mi angustia para adormecer mi sufrimiento. Me llenaré de sueños, enjugaré las lágrimas del hambre que en tantos ojos congeló el invierno. Mañana no habrá pan para los pobres, porque la harina que nos da el sustento se ha tornado tan negra y tan esquiva como nacida de trigales muertos. Mañana no habrá pan y el hambre a cuestas llenará mi costal de tierra y de sueños. Además del contenido que tiene, ¿qué pensamiento, qué palabras le dedicaría usted a su papá ahorita? A mi papá, pues que me dejó, como le digo yo, me dejó un gran legado, que le agradezco, que gracias a él, pues, soy quien soy, ¿no? Radio Patujú ha cumplido 25 años de trabajo. Radio Patujú de Trinidad. En mi calidad de principal responsable de Radio Patujú, deseo aprovechar este espacio para agradecer los mensajes y saludos por el aniversario. Hicimos un acto sencillo el 1 de marzo, aunque la primera emisión de la radio fue el 29 de febrero, el año 2000, que era un año bisiesto. Agradezco a todos los que asistieron al acto, gracias a los que enviaron sus mensajes, gracias a los que siguen escuchando la radio, gracias a los locutores, periodistas, controlistas, publicistas, administrativos que pasaron por Radio Patujú en todo este tiempo. En el acto recordé especialmente a Carmen Lara Franco, la administradora que nos acompañó por 17 años y que en esta ocasión extrañamos. Estamos comprometidos para seguir haciendo radio. Radio Patujú seguirá hasta cuando el cuerpo aguante. Estamos en una época difícil, debo decirlo, todos lo sabemos, pero mantendremos el servicio mientras se pueda. Aprovechamos un momento para enviar un cordial saludo a Radio Bambú de Guayara Merín. Este 19 de marzo, Radio Bambú cumplió 36 años de actividad. Felicitamos particularmente a Dorian Arias Montero, su director propietario, por el esfuerzo de mantener en el aire esa señal de radio
diariamente. Gracias por transmitir o retransmitir Sache Mojos en Radio Bambú. Radio Bambú y Radio Patujú, por eso, son emisoras hermanas. Se acabó el tiempo de Sache Mojos. Tendremos más cultura la siguiente semana. Rusurupaya, tata noviono. Rusurupaya, meme noviono. Bimo karine, tepona semana.